Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es jueves 26 de junio, estamos ya jueves, ya casi a punto de disfrutar del fin de semana, pero comenzando el programa, con ganas de compartir esta calurosa también tarde, y parece que se avecina todavía más, ola de calor, ya se está advirtiendo, ya no solamente en territorio estatal, sino también aquí en nuestro territorio, donde nos solemos librar un poquito de esas altas temperaturas, primera ola de calor del verano, con unas temperaturas bastante importantes y elevadas este fin de semana. Bueno, vamos a contarles muchas cosas, comenzando por la actualidad. No tenemos imágenes, pero sí la noticia. La Policía Nacional ha detenido en el puerto de Bilbao la conductora de un tráiler cuando intentaba embarcar ebria rumbo a Irlanda. Sí, es una noticia que bueno, pues nos puede sorprender, pero es así. La prueba de alcoholemia que le realizó la Ertzaintza daba como resultado que el nivel de alcohol en sangre de esta mujer duplicaba la tasa establecida como delito. Como decimos, agentes del Grupo de Fronteras Marítimas de la Policía Nacional, destinados en el puerto bilbaíno, procedieron a la detención de la conductora de este camión de nacionalidad británica que se disponía a embarcar en un ferry con destino a Irlanda, a Rosslare, donde desde las instalaciones portuarias de la capital vizcaína. Bueno, como decimos, bueno, pues los hechos tuvieron lugar en el desarrollo de las labores habituales de control de pasajeros y vehículos en la zona de preembarque, cuando agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior del País Vasco detectaron la presencia de una mujer al volante de un camión tráiler de gran tonelaje que mostraba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Bueno, la actitud de la conductora, aparentemente desorientada, aspecto desaliñado y sin calzado, llamó de inmediato la atención, evidentemente, los agentes y, bueno, pues verificaron la situación y ante la inminente salida del ferry, los policías, pues bueno, procedían a inmovilizar el vehículo como medida preventiva, al tiempo que solicitaban la colaboración de una patrulla de la Ertzaintza para realizar la prueba de alcoholemia correspondiente. Durante la espera, y pese a haber sido advertida, la mujer intentó reincorporarse al vehículo y puso incluso en marcha el motor, lo que obligó a una actuación urgente por parte de los agentes para evitar que continuara la maniobra. Tras una intervención rápida y efectiva, lograron que la conductora detuviera el motor y descendiera nuevamente del tráiler, disculpándose ante los policías que hicieron esta actuación. Bueno, como decimos, ha sido detenida. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 1,9 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, casi el doble de la tasa considerada delito contra la seguridad vial. Como decimos, ha sido puesta a disposición judicial tras practicar las diligencias policiales oportunas. Así que, bueno, esa noticia, no tenemos imágenes, pero bueno, es la noticia que nos ha llegado para arrancar el programa de hoy. Bueno, y vamos a hablar también de seguridad de tráfico en concreto, porque esta misma mañana, bueno, la viceconsejera de Protección Civil del Gobierno vasco, Joana Aguiluz, junto a la directora de tráfico, Estibaliz Olavarri, han presentado las previsiones y las medidas que se adoptarán con motivo de la operación especial salida y retorno de este verano 2025, la que se dará inicio este mismo viernes, día 27 de junio, a partir de las 3 de la tarde. La presentación que ha tenido lugar en el área de servicio de Lopidana, en la A1, se ha recordado, como viene siendo habitual en nuestras carreteras, durante los meses de verano convivirán dos flujos de tráfico bien diferenciados cuyos efectos se suman. Por una parte, el tráfico internacional, con vehículos que en el marco de la operación Paso del Estrecho atravesarán Euskadi, nuestro territorio, provenientes de Francia rumbo a Portugal y al norte de África, junto con, bueno, pues flujos de paso que también se concentran en determinados fines de semana, la operación salida, último fin de semana de julio, primeros de agosto y la operación retorno. La previsión es que, bueno, pues se prevén que más de 2,1 millones de vehículos atraviesen Euskadi en tránsito internacional durante esta operación especial de verano, un incremento del 3,8% en el tráfico internacional y de un 3% en el interno con respecto al año pasado 2024. Se adoptarán medidas principalmente en los 5 puntos críticos habituales. Escuchamos a la viceconsejera Joana Aguiluz. La operación especial salida-retorno de verano 2025 tiene un doble objetivo: que el tráfico transcurra de la forma más fluida posible y que se produzca el menor número de incidentes posibles. En primer lugar, hay que recordar que durante los meses de verano, en las carreteras de Euskadi convivirán dos importantes flujos de tráfico que tienen características muy diferentes, pero cuyos efectos se suman. Por una parte está el tráfico internacional, con vehículos que dentro de la operación Paso del Estrecho atravesarán Euskadi procedentes de Europa y que tienen como destino principalmente
el norte de África y el sur de España y Portugal. Es un flujo de vehículos que se concentra, sobre todo, en determinados fines de semana. En la salida, principalmente durante el último fin de semana de julio y el 1 de agosto. Esto es, del 25 al 27 de julio y del 1 al 3 de agosto. Y en retorno, cuando los vehículos vuelven a sus países de origen, la mayor cantidad de tráfico se concentra principalmente durante los 2 últimos fines de semana de agosto, es decir, del 21 al 24 y del 28 al 31. Y por otra parte, como decía en euskera, está el tráfico interno, que es uniforme, sin grandes altibajos, durante todo el verano, ya que la ciudadanía vasca sale y retorna de sus vacaciones de una manera mucho más escalonada y continua. Además, el tráfico interno está condicionado por las previsiones meteorológicas. Si hace buen tiempo, habrá más desplazamientos y si hace mal tiempo, menos. Este verano tendremos más vehículos que nunca en nuestras carreteras. El tráfico internacional es el que mayor volumen tiene. Este verano, es decir, en este verano 2025, esperamos que por nuestras carreteras pasen cerca de 2.110.000 vehículos de ida y otros tantos de vuelta. Esto supone un 3,8% más que el año pasado. Es decir, esperamos el paso de casi 100.000 vehículos más que el año pasado procedentes de Europa. Y los desplazamientos internos también crecerán este verano. Se prevé que aumente un 3%, por lo que se espera que se superen los 42,3 millones de desplazamientos, casi 1,5 millones más que el año pasado. En cuanto a las fechas más importantes de la operación especial salida-retorno de verano de 2025, es importante señalar que la salida de vacaciones es más concentrada y el retorno es mucho más escalonado. Por lo tanto, la operación salida, las fechas claves son el último fin de semana del mes de julio, es decir, los días 25, 26 y 27 de julio, y el primer fin de semana de agosto, los días 1, 2 y 3 de agosto. Y en operación retorno, las fechas más críticas serían los 2 últimos fines de semana largos de agosto. Esto es, de jueves a domingo, que son el fin de semana del 21 al 24 de agosto y el del 28 al 31 de agosto. Como viene siendo habitual, son 5 los puntos críticos de la red viaria vasca a los que se prestará una especial atención durante el periodo vacacional. Y son los siguientes. En lo que respecta al tráfico internacional, la AP8 en la frontera con Viriatu, en el enlace de la AP1 con la N622 sentido Vitoria-Gasteiz, el enlace de la N622 con la A1 sentido Burgos y Madrid y el nudo de Armiñón. Y a estos hay que añadir la salida de la A8 dirección Cantabria, que es donde se concentra el mayor volumen de tráfico interno. Y para garantizar la fluidez del tráfico y minimizar los incidentes que pueda generar la gran densidad de tráfico que habrá en estas fechas, el Gobierno vasco llevará a cabo las siguientes actuaciones. En cuanto al tráfico internacional, se reforzará la señalización específica en puntos estratégicos para indicar el camino que deben seguir los vehículos para llegar a sus destinos, es decir, a Portugal y a Algeciras. Cuando sea necesario, se propondrán rutas alternativas y se habilitarán carriles mediante conos y señalización especial para que el tráfico fluya de la mejor manera posible. Y se informará de las diferentes áreas de servicio que hay en el trayecto para evitar aglomeraciones y para que los vehículos se repartan entre las distintas áreas de servicio. En cuanto al tráfico interno, por 5º año consecutivo se dispondrá de un servicio de grúa concertada entre Cantabria y Vizcaya para socorrer vehículos accidentados o averiados. La función de esta grúa es retirar el vehículo accidentado o averiado a un lugar seguro con la mayor celeridad posible, consiguiendo así reducir las posibles retenciones que se puedan originar. Además, los mensajes de los paneles informativos informarán puntualmente de las posibles incidencias que se puedan producir y por medio de sus diferentes canales de comunicación, la Dirección de Tráfico y la Ertzaintza difundirán información a las y los usuarios de la red viaria vasca sobre las fechas previstas de mayor intensidad de tráfico, tramos de carreteras en obras, incidencias de tráfico activas y restricciones de la circulación, así como los consejos de buenas prácticas para la mejor organización de los desplazamientos.
Es de destacar que un total de 550 agentes de la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza velarán por la seguridad y la fluidez de vehículos en la carretera y facilitarán información in situ de la situación de la misma. En carretera, la prudencia y la paciencia pueden salvar vidas. Durante los meses de verano debemos ser más responsables que nunca y debemos extremar la precaución para que ninguna vida se pierda en nuestras carreteras. Hay que recordar que el Gobierno vasco trabaja con el objetivo de visión cero víctimas y que todas las medidas adoptadas de cara a esta operación especial salida-retorno de verano 2025 van encaminadas a lograr este objetivo, que no haya ninguna víctima en las carreteras. El año pasado, es decir, en 2024, entre julio y agosto, 7 personas perdieron la vida en las carreteras vascas, frente a las 10 que fallecieron el verano anterior. La cifra de víctimas mortales se redujo, sí, pero no es suficiente. Tenemos que conseguir que el número de personas se reduzca a 0. Y es responsabilidad de todas y todos, y para ello debemos poner los 5 sentidos de la conducción y extremar la precaución. Y para terminar, os recordamos las recomendaciones habituales que no varían y que hay que tenerlas muy presentes. En primer lugar, hay que asegurarse que el vehículo está en buen estado. Evitar tomar alcohol, drogas y comidas copiosas antes de conducir. En caso de tomar alguna medicación, comprobar que ésta no afecta a la conducción. Adecuar la conducción a las circunstancias del tráfico y también de la vía. Y seguir siempre las indicaciones de la Ertzaintza. Hay que mantener la distancia de seguridad, realizar descansos cada 2 horas o cada 200 kilómetros y antes de salir consultar el estado de las carreteras y también de la meteorología. Como hemos comentado antes, desde el Gobierno vasco reforzaremos durante todo el verano la información sobre la situación de las carreteras a través de los paneles informativos que hay en la carretera, la página web traficoaeuskadi.eus y las redes sociales. Así como el teléfono de información 011 que atiende durante las 24 horas del día. Las previsiones nos indican que este verano el tráfico de nuestras carreteras va a aumentar en más de un 3%, por lo que habrá más vehículos que nunca en nuestras carreteras. Y que se van a ver aumentados en un 3%, por lo que, como he dicho, va a haber más vehículos que nunca en nuestras carreteras. El verano pasado murieron 7 personas en Euskadi en accidente de tráfico y no queremos esas cifras ni ninguna parecida se vuelvan a repetir. Por lo tanto, hay que extremar la precaución, tener mucha paciencia para que todas y todos podamos disfrutar plenamente de unas vacaciones de verano y regresar sanas y salvos a casa. Bueno, pues esta presentación, esta misma mañana, con esa operación especial verano, que arranca este mismo viernes. Y precisamente también mañana viernes, a partir de las 7 de la tarde, en el CIS, en el Parque de los Hermanos de Baracaldo, una presentación muy especial. Pues bueno, son actos que organizan y que además siempre nos informan, y les mandamos un besito a la plataforma de pensionistas de Baracaldo. En este caso cuentan además con uno de los periodistas de investigación, pues también más solicitados. César Jara, tenemos al otro lado. César, buenas tardes, bienvenido. Arrasaleón, buenas tardes. César, gracias por atendernos. En esta, como dicen en deportes, en la previa, ¿no? Porque mañana a las 7 en el CIS, en el Parque de los Hermanos de Baracaldo, presentación de los músicos del campesino. Tu último libro, César, va a ser, ¿no?, un evento en el que no solamente, además, bueno, pues de la presentación del libro que ahora comentaremos, me imagino que luego habrá ese turno de intervención, de preguntas, donde también yo creo que los autores, y tú como periodista, como compañero, César, oye, enriquece, ¿no? En este caso, las preguntas, las cuestiones, las dudas que puedan llegar de la gente que pueda asistir mañana, ¿no? En efecto, así es, Susana, porque es importante cuando se presenta un libro, al menos yo intento hacerlo así en mis presentaciones en las distintas ciudades que visito, pues que haya una interactuación con el público que asiste a dicho acto. Los músicos del campesino es una aportación personal, publicado en febrero último, una aportación que hago a la causa de la memoria histórica, de la memoria democrática, en estos tiempos en que es tan importante recordar la historia reciente
de lo que fue en el Estado español, para los pueblos del Estado español, de lo que sucedió, para evitar que se pueda repetir, y sobre todo en estos tiempos de auge de las ideologías fascistoides, pues hay que recordar, sobre todo a la gente joven, lo que sucedió. Sí, precisamente, César, como comentas, para que no se vuelva a repetir, cuando hablamos de memoria histórica, tú eres un experto, siempre, ¿no?, recordamos lo de, bueno, pues el pasado, además un pasado reciente que las jóvenes generaciones quizá no conocen tanto, contar cómo fue, que como pasa en todas las guerras, todos son perdedores, todos somos perdedores, nadie queremos guerras, y en este caso, César, tú basas tu libro en hechos reales, precisamente para ilustrar uno de los episodios pues, más oscuros también que se vivió en el Estado español, que es una guerra civil, donde al final se enfrentan vecinos con vecinos y vecinas, es decir, una guerra civil es lo cruel, ¿no? Que familias, que vecinos se enfrentan, bueno, pues uno en un bando, otro en otro, y que no se puede volver a repetir, aunque vemos que, como comentas, las extremas, ¿no? Bueno, pues los fascismos a veces están en auge y es algo que no podemos permitir. César, ¿cómo hilas la historia? Porque está basada en hechos reales, pero hay un hilo conductor y precisamente una banda sonora, dicho así. Sí, es una novela y por tanto, al ser una novela como género literario, me permite como autor pues ficcionar, y lo que hago es juntar pues cosas que sucedieron con cosas que yo me invento pero que podrían haber sucedido tal cual las cuento. Los músicos del campesino es la historia de la amistad a lo largo de muchísimos años entre dos personas. Un joven soldado valenciano que es reclutado en la primavera de 1937 para el Ejército Popular de la República y que se pasa la guerra prácticamente sin pegar un solo tiro porque forma parte, junto con otro puñado de jóvenes reclutas valencianos, de la banda de música de la División 46 que mandaba con base en Alcalá de Henares en aquellos tiempos Valentín González, más conocido como el Campesino. Y es la historia de la amistad de este joven soldado que se llamaba José Toledo y al que yo conocí durante mi infancia y mi adolescencia en ese pueblecito valenciano, y el cual muchas veces pues, me contó estas historias. Es la amistad que le une a Julio Cueva, que era un gran músico cubano, el más prestigioso director de orquesta cubana de ese momento, tanto dentro como fuera de Cuba, y que cuando empieza la sublevación fascista, cuando se produce el golpe de Estado y por tanto la guerra de España, pues Julio Cueva ha estado con su orquesta en Madrid y se une inmediatamente a la causa de la defensa de la República. Fíjate, César, es contar, ¿no? Vamos a decir, un momento histórico, ¿no? Como decimos, reciente, ¿no? Casi, pero a través de otro punto de vista, ¿no? A través de estos personajes reales, a través, ¿no? de la música, ¿no? Del arte, cómo se convivía y cómo claro, es algo bastante novedoso, es decir, porque quizá hemos escuchado, ¿no? Leído, ¿no? Libros estrictamente de guerra, de batallas. En este caso es cómo ver cómo personas normales que tenían su profesión les cambia la vida, ¿no? El estallido de la guerra civil. Efectivamente. Así es el relato, Susana. La música es el hilo conductor de la trama de la novela. La música es lo que une a estos dos hombres a lo largo de la guerra y en los años posteriores, en los cuales no vuelven a verse, pero mantienen una relación a través de cartas, a través de mensajes que llegan de amigos comunes, porque Julio Cueva pasó por los campos de concentración del sur de Francia con gran parte de los componentes de la banda de música, pero luego consiguió volver a Cuba y en Cuba murió en el año 76 como uno de los más prestigiosos intelectuales del país antillano. Y la música es lo que les une.
lo que les une, junto también con sus ideales de lucha antifascista, por supuesto. José Toledo, el joven valenciano, era, pues eso, un joven recluta de ideales socialistas, y Julio Cueva era un destacado militante del Partido Comunista de Cuba, que ya participa en Madrid el 18 de julio del 36 en el asalto al cuartel de la Montaña como voluntario, y forma parte después del conjunto de esos 1.200 y pico brigadistas internacionales cubanos que vinieron a España a defender la República. César, ¿cómo ha sido, porque tú eres compañero periodista de investigación, como decimos, además de escritor, cómo ha sido el recabar? Porque claro, hablamos de que hay como una novela, ¿no?, aparte de ficción, como comentas, como has comentado al comienzo, pero luego también estos personajes reales, el tejer un poquito toda la historia. ¿Cómo ha sido sumergirte, no sé si en documentación, el poder para que quede todo redondo? ¿Cómo ha sido ese proceso de escritura, César, para ti? Pues tuve la suerte de que antes de morir este hombre valenciano, José Toledo, había dejado un puñado de folios mecanografiados con un resumen de su vida, y luego teníamos también unas cintas de cassette que grabó su nieto oportunamente, pues antes de que muriese. Y con todo eso, más toda la documentación que he podido hallar sobre la biografía de Julio Cueva, en un viaje que estuve en Cuba hace pocos años, más toda la bibliografía extensísima que hay sobre la División 46, el campesino y todos los hechos que sucedieron durante ese periodo histórico, he ido armando la trama de la novela. ¿Cómo va a ser, César, mañana la presentación? No sé si has estado en más ocasiones en Baracaldo, gracias a la plataforma de pensionistas. Tú, por cierto, César, recién jubilado, casi, ¿no? Bueno, ya llevo 5 años y pico jubilado, y participo en la medida que me es posible. Resido en Asturias, pues en la Coordinadora de Defensa de las Pensiones en Asturias también, para aportar mi lucha personal a esta lucha por la defensa del sistema público de pensiones. Tengo muchas ganas de ir a Baracaldo porque no lo conozco. He estado alguna vez en Bilbao, pero Baracaldo no conozco la ciudad, y bueno, supongo que mañana vamos a tener tiempo para conocer gente súper guay y para dar una vuelta por la ciudad y disfrutar también de vuestra gastronomía, que estamos en plena época del bonito, y seguro que algún marmitaco cae por ahí y qué alguna botellita de chacolí. Claro que sí, César, que además de la presentación mañana en el CIS, en el Parque de los Hermanos, a las 7 de la tarde, antes que te dejen un poquito degustar las maravillas de nuestra gastronomía, recorrer Baracaldo, que una ciudad luchadora, una ciudad también con mucho pasado, obrero, industrial, y un municipio muy luchador y reivindicativo, así que te va a encantar, ya te aviso. Yo también, yo nací en Bilbao, pero soy de adopción en unos años en Baracaldo, y es una ciudad que yo creo que te va a encantar y que vas a volver, César. Y mañana la invitación a toda la gente que nos está viendo, porque me imagino que, como decimos, participativa, y van a poder hacerte preguntas de gente que quizá era muy chiqui, pero que vivió, ¿no?, esa guerra civil. De eso se trata, de que las personas que asistan a la presentación de la novela pues puedan plantear sus cuestiones, sus preguntas, y que podamos hacer algo interactivo, que es muy importante, la memoria histórica. Claro que sí, César, pues un auténtico placer. Espero que nos veamos en más ocasiones, cuando quieras, aquí en Tele7, muy cerquita del centro. Estamos en Luchana, Baracaldo. Cuando quieras, esta es tu casa. Así que, César, un honor y un placer el haberte conocido. Un besito. Gracias, César. Arratsaldeon. Gracias. Maravilloso, César Jara. Mañana, 7 de la tarde, en el CIS, en el Parque de los Hermanos, entrada libre, está completa el aforo, presentación de su libro, este maravilloso periodista de investigación con, mucho talento y sobre todo ese empuje, con ganas de, claro que sí, de conocer Baracaldo, los músicos del campesino. Vamos con más actualidad, nos vamos a Bilbao, porque los y las bilbaínas proponen al Ayuntamiento de la capital vizcaína más de 490 ideas para mejorar la ciudad y sus barrios en el marco del presupuesto participativo para el año 2026. El Consejo de la Infancia presentó
presentado, por ejemplo, 39 propuestas del total. Las más de 490 propuestas pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Bilbao y hasta septiembre las también diferentes áreas municipales van a priorizar y seleccionar aquellas viables técnica y económicamente, evidentemente, y que atiendan a criterios de interés general, la oportunidad y estrategia municipal, que pasarán a la fase final. La ciudadanía bilbaína podrá votar por sus favoritos del 22 de septiembre al 3 de octubre en la web de bilbao.eus. El Ayuntamiento de Bilbao ha recibido un total de 492 propuestas de las y los bilbaínos para mejorar la ciudad y sus barrios en el marco de una nueva edición, la 10ª, del Programa Municipal Presupuesto Participativo 2026. Del total, 39 propuestas proceden del Consejo de la Infancia, que participa por segundo año en el proceso, lo que supone un 7,9% del total de las propuestas presentadas. En lo que al contenido de las propuestas se refiere, destacan las relacionadas con obras, seguidas de las que tienen que ver con servicios, movilidad y sostenibilidad, y con salud y consumo. En cuanto a los distritos, la mayor parte de ideas se refieren al de Begoña, seguido de Deusto y Baiondo, aunque la ciudad en su conjunto sigue siendo la destinataria de la mayoría de las propuestas. Las propuestas presentadas se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento y hasta septiembre las diferentes áreas municipales priorizarán y seleccionarán aquellas viables técnica y económicamente y que atiendan a criterios de interés general, oportunidad y estrategia municipal, y esas pasarán a la fase final. La ciudadanía bilbaína podrá votar por sus favoritas del 22 de septiembre al 3 de octubre en la web municipal. Bueno, y esta misma mañana se ha inaugurado la 15ª edición del curso de verano de Osalan, que tiene como objetivo proporcionar una visión general de los riesgos emergentes derivados del cambio de paradigma empresarial y sus repercusiones en la protección de la salud de las personas empleadas. Ha sido en el Palacio Miramar, este curso organizado, como decimos, por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. En esta edición, el curso se centra en esos nuevos modelos empresariales que surgen a raíz de la evolución de las nuevas tecnologías, como la IA, la inteligencia artificial, y en el análisis exhaustivo de los nuevos riesgos laborales que conlleva. La propia viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, ha hecho referencia a las oportunidades que estas nuevas tecnologías nos ofrecen, subrayando además especialmente los riesgos también de naturaleza psicosocial. En sus palabras dice que la prevención de riesgos laborales debe estar presente en las nuevas formas de trabajar, como en el teletrabajo o en las plataformas digitales. Es el 15º curso de verano organizado entre la EHU y Osalan. Cada año hemos hablado de envejecimiento, de marcos jurídicos, de diversidad, de cambio climático, de bioseguridad, de ergonomía, de sector primario y varias veces, como esta vez, de tecnología. Creo que la última vez fue en el 18. Es decir, en estos cursos, como bien decía José Luis, hemos tratado los principales retos que afronta la prevención de riesgos laborales, analizando los nuevos factores en los nuevos escenarios de trabajo y se enmarca, como no, siempre en los objetivos de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es lo que guía nuestro trabajo diario. Estamos viviendo la cuarta generación, revolución industrial. La primera fue el vapor, luego la electricidad y el petróleo, luego la automatización y la electrónica, y la actual, marcada por una transformación digital profunda y caracterizada por la convergencia de tecnologías físicas, digitales, biológicas, tales como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica y la impresión 3D, entre otras, y que además se caracteriza por una velocidad de implementación mucho más grande que en otros momentos. Todas estas tecnologías están transformando la sociedad y el trabajo. Las plataformas digitales, la extensión del teletrabajo, el uso de la realidad aumentada y virtual conforman nuevas formas de trabajo en las que la prevención de riesgos laborales ha de estar presente, aunque con características muy diferentes. Las nuevas tecnologías nos ofrecen muchas oportunidades. Diseñar puestos de trabajo, tareas y tiempos, porque la automatización además tiene que llevarnos a reducir tareas repetitivas que pueden producir daños a la salud o porque la robótica y la inteligencia artificial nos deben ayudar a la detección y apoyo de entornos de trabajo con riesgo.
porque también nos puede ayudar a la supervisión de trabajos de forma que se realicen intervenciones más eficaces y posibilidad de auditorías internas de mejora. Pero también, además de las oportunidades, esta nueva revolución industrial nos ofrece enormes desafíos, especialmente lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Y ello porque pueden suponer la pérdida de mucha autonomía e incluso el aumento de cargas de trabajo, puede suponer un aumento del aislamiento social, nos aleja de compañeros de trabajo y de los jefes, y la difuminación de los límites entre la vida laboral y personal. Además, como veremos a lo largo de esta jornada, de estas dos jornadas, ha traído aspectos éticos muy relevantes, sobre todo en cuanto al uso de la inteligencia artificial o la aparición de una nueva filosofía del trabajo. De todo esto vamos a hablar estos 2 días con personas expertas que nos permitirán reflexionar sobre cómo está cambiando el trabajo y cómo esos cambios pueden afectar a la seguridad y a la salud de las personas trabajadoras y de los riesgos a los que se enfrentan. Como podremos ver, y como ya decía, son en su mayoría riesgos de tipo psicosocial, y tal como recoge el informe reciente de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, estos riesgos van a incrementarse en los próximos años. En dicho informe, los factores psicosociales sitúa los factores psicosociales entre los riesgos laborales más importantes en los próximos años para el conjunto de la población trabajadora de los 27 países europeos y pueden ser causa de problemas de salud como depresión, estrés, ansiedad, problemas de sueño, entre otros. Nuestro objetivo en este curso es analizar con profundidad estos nuevos riesgos y sus manifestaciones y evaluar la necesidad de establecer límites a la conectividad y a la vigilancia empresarial. También abordaremos la importancia de proteger la salud física y mental de las personas empleadas y cuestionaremos la legislación actual, si la legislación actual responde adecuadamente a estos nuevos desafíos. Pero no quiero terminar, porque es verdad lo que decía José Luis, estos cursos de verano nos tienen que ayudar a poner los ojos y la mente en el futuro, pero no nos podemos olvidar de lo que pasa hoy en día, y ese es el trabajo diario de Osalan y de este departamento al que tengo el honor de representar, porque al fin y al cabo, cada día, y esta semana es una semana representativa del mismo, siguen ocurriendo los mismos accidentes de trabajo que ocurrían en el siglo XIX y en el siglo XX. Caídas, atrapamientos, principalmente. Y ahí es donde nuestra gente, donde las personas trabajadoras pierden la vida y la salud cada día. Ahí tenemos que seguir poniendo el esfuerzo y nuestra dedicación cada día. Porque, como siempre dice la directora de Osalan, no puede existir trabajo de calidad si en ese trabajo de calidad perdemos la salud y la vida. Bueno, y tenemos al otro lado precisamente para hablar de vidas, de esta historia familiar que tiene mucho de experiencia personal. Tenemos al otro lado a Berna González Harbour. Berna, buenas tardes, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Un placer, Berna, escucharte y verte. ¿Qué fue de los Lighthouse? Es la historia, ¿no?, de una familia, ¿no? Esa conquista, ¿no?, esa llegada, ¿no?, de ingleses e inglesas, ¿no?, las colonias en África. Hay mucha historia, mucha investigación en estas páginas, pero también muchas de vivencias, ¿no?, de tu propia vivencia, de tu apellido, de tu familia, y es la novela, tú lo has comentado en alguna entrevista, la novela de tu vida, dicho así, ¿no, Berna? Sí, la verdad es que es mi novela más personal porque efectivamente, como me dijo mi editora, parece que habíamos conocido a Tu González de Harbour. Y es que efectivamente está basada en la historia de mi familia inglesa. Mi madre es inglesa, mi abuelo era un veterinario del Servicio Colonial Británico que sirvió en África. Y a partir de la curiosidad que me suscitó su historia, me puse a indagar en qué habían hecho los ingleses realmente en África y surgió esta novela, que es una novela de enfrentamiento entre dos hijos de una familia, de enfrentamiento por los secretos que surgen cuando muere el padre, el abuelo, el patriarca Lighthouse, y de enfrentamiento a partir de la actuación que tuvieron en Inglaterra y bueno, de secretos que las lectoras van a descubrir.
fíjate, de una curiosidad, Berna, natural, ¿no? Del ser humano, de, bueno, ¿quién era, no? Te preguntaste, ¿quién era mi abuelo, no? Realmente llevando esas vacunas a una región, ¿no? De África, ahí vas tirando del hilo y sale esta maravilla, pero además de esa curiosidad o esas vivencias, ¿no? Personales, podemos decir, ¿no? Y el arrancar un poquito la historia de, o vamos a decir, ¿no? El origen, el germen de la novela, hay también mucha investigación, ¿no, Berna? Porque aquí, claro, es el recorrido por una época y por un lugar muy desconocido también para el público general. Sí, efectivamente, hay parte personal que está en los cimientos de esta novela, que surge cuando muere mi abuelo y asisto al entierro, y primero me doy cuenta de que todos los primos míos ingleses, ninguno lloraba, ¿no? Por eso es una frase, y Mm. los españoles que habíamos viajado de España no parábamos de llorar por la muerte del abuelo. Y ahí... Por eso hay una frase que se repite a lo largo de toda la novela, y es que los Lighthouse no lloran en público, porque son representantes de este tipo de familia de clase alta, de rancio abolengo, etcétera. Pero efectivamente me pongo a investigar, me fui a los archivos nacionales británicos que están en Londres junto a Kew Gardens, y empecé a indagar en qué habían hecho los veterinarios. Efectivamente, como cuentas en mi leyenda familiar, figuraba que mi abuelo había llevado las vacunas a África, y esa visión del imperio como algo decente que extendía la civilización, las infraestructuras, el Dios verdadero, la religión verdadera y esas cosas. Y cuando te pones a investigar, bueno, pues resulta que hicieron bastantes cosas más, tipo atrocidades, Mm. expropiaciones, destierros de población. Bueno, y a partir de ahí se va entramando una saga familiar que recorre varias décadas, varias generaciones, y donde hay secretos íntimos y personales, y también estos trapos sucios británicos. Sí, porque siempre se dice, ¿no, Berna? El apellido pesa y eso perdura en el tiempo. Vemos cómo, en este caso, esta familia, porque recordemos que también, además de ese germen, ¿no? De experiencia personal, de investigación, también hay ficción, también como buena novela, Berna, pero claro, cuando hablamos de ese retrato robot de una familia acomodada, inglesa, con ese apellido, ¿no? Cuando decimos el apellido pesa, es verdad, ¿no? Esto va de generación en generación y también incluso ocultando secretos y ocultando ciertas actividades o ciertos hechos que quizá ahora nos parece muy rocambolesco, pero claro, era así. En esa época había que mantener el apellido y había que muchas veces lavar los trapos sucios dentro de casa. Sí, claro que el apellido pesa, ¿no? Por eso aquí se presentan los Lighthouse como una dinastía luminosa, porque Lighthouse significa faro, por eso elegí ese apellido, vinculado a mi Harbour, que es puerto, ¿no? Quería algo marítimo, y es el faro que ilumina a esta familia, que ilumina al mundo, que es una familia. Por eso la portada que tienes tan bien ahí en la mano, y que es una portada buenísima, yo creo, muestra esta mansión preciosa, pero de cortinas cerradas, de persianas cerradas, la hiedra cubriéndola, porque es una mansión, vale, de gente poderosa, rica, luminosa, pero ¿qué esconde? ¿Qué hay detrás de esa hiedra, de esas cortinas? Bueno, pues por eso también faro, el lighthouse, porque el faro ilumina, pero también se esconde la luz, ¿no? Y por eso el lema de la novela es: ¿qué ocurre cuando se apaga la luz que ilumina a una familia de bien y cuando se vuelve a encender? Eso es lo que intento responder en esta saga familiar, que espero que entretenga a todas las lectoras y lectores. Berna, es un salto importante porque vienes también, ¿no? De gran éxito sobre todo en novela negra, en este caso esta novela más centrada, ¿no? En los, vamos a decir, ¿no? Como una de las grandes novelas familiares, es decir, ¿cómo ha sido ese salto, cómo ha sido ese cambio? Sí, pues efectivamente mi saga policial de la comisaria Ruiz es la más conocida. Se llevó al cine el año pasado la primera entrega, con Verano en Rojo, con Coronado y Marta Nieto. Y digamos que esto es un salto en el sentido de que efectivamente abordo generaciones, abordo dos continentes distintos y abordo décadas enteras. Pero mi lado policial sí que permanece en la técnica de la intriga. Aquí hay una intriga que es el testamento del patriarca Lighthouse, que cuando lo abren al morir,
descubren un secreto y es que ha dejado sus diarios a la criada y no a los hijos y a partir de ahí se suscita todo el enfrentamiento. Entonces sí que utilizo la técnica de la intriga, un poquito del thriller, pero para atravesar precisamente esas décadas y ese otro género que es la novela familiar. Pero no podía faltar el misterio, Berna, ¿eh? Porque, como solemos decir, dicho así, que es un poco la cabra tira al monte, es decir, una ¿no? Gran escritora y que, bueno, pues una de las grandes damas del thriller, la novela negra, tenía que tener este ingrediente importante, que yo creo que es uno de los géneros también más seguidos, ¿no? Por lectores y lectoras, pero con ese ingrediente, como decimos, de, bueno, pues saga familiar, de recuerdo de una época, como decimos, tan desconocida, en un país también tan desconocido, que es todo un reto también, ¿no? Para ti como escritora, pero también para el público, que nos vas a llevar de la mano a recorrer, ¿no? Un siglo XX, África, un país, como decimos, yo creo que todavía a día de hoy muy desconocido. Sí, efectivamente, era un reto, pero y que la cabra tira al monte, tienes toda la razón. Pero lo admirable de la intriga y de lo policíaco, que en este caso no es policíaco, pero mantiene la intriga, es que invitas al lector a investigar contigo. Es decir, el lector, la lectora van a tener los mismos elementos que el narrador y por eso va averiguando y eso es lo que hace que estas novelas sean tan de suspense, tan entretenidas que no las puedes soltar, ¿no? Y efectivamente conmigo, con este libro, van a viajar pues a esa Inglaterra que todos conocemos que se va deteriorando, esa Inglaterra opulenta que parecía perfecta, pero que esconde todas esas miserias. Pero vamos a viajar a las colonias que tenían en África, concretamente a Tanzania, entonces Tanganica, que es donde nació mi madre, y donde ellos vivieron, los Lighthouse, y donde vivieron mis abuelos, y vamos a ir averiguando qué trapos sucios dejaron allí. Y yo creo que a la gente le está gustando precisamente eso, esa capacidad que ofrece este libro de viajar a esa zona desconocida, pero que al mismo tiempo la tenemos en la recámara porque son países que han sido colonias británicas y que en el fondo conocemos y hemos visto en mil películas y son legendarios. Bueno, pues es acercarnos un poco a esa realidad de forma muy literaria. Y una pregunta, Berna, quizá un tanto personal, a través, ¿no? de esta novela, de este libro, ¿no? tan tuyo, ¿no? Y también esa labor de investigación y demás, ha hecho que aún más te acerques, que sea un homenaje, bueno, pues a tu madre, a tu abuelo, que comprendas un poco más o que, no sé, ¿no? Acercarte más aún si cabe, verla desde otra perspectiva, ¿no? Además de hija, en este caso un poquito con esa perspectiva que tienes como escritora. Sí, es verdad. Por un lado, siempre tuve miedo, mientras escribía esta novela, a estar como traicionándoles, Mm. ¿no? Porque en el fondo invento una ficción a partir de los cimientos que son sus personajes. Pero en el fondo creo que acaba siendo un homenaje porque me he acercado a las casas y he viajado y me he acercado a las casas donde vivió mi abuelo, a lo que hizo. He visto muchas fotos de época, de fotos que hicieron allí en Tanzania, fotos de la infancia, del pasado y me he intentado acercar un poco a comprender su mundo. También me lo dijo mi editora. Everett Lighthouse, el patriarca que muere, tomó las decisiones adecuadas para ese tiempo. Hoy lo podemos ver con ojos críticos, porque estamos hablando de cosas que se hicieron en los años Mm. 50, 60, 70, pero este libro aborda esa diferencia de lo que se cometía entonces y los ojos con los que lo miramos ahora, que a veces yo creo que tampoco se puede juzgar con ojos de ahora lo que se hizo entonces. Pero sí, tienes razón, me ha llevado a conocerles más porque es un libro para conocer la verdad de dónde venimos. Que siempre hablamos, ¿no? De la flema británica, de, bueno, pues poquitos son muy diferentes a los de aquí, ¿no? A esa, vamos a decir, ¿no? Quizá, ¿no? Esa manera de ser, ¿no? De los españoles y españolas, distamos mucho, pero oye, la mezcla sale bien, Berna, porque lo vemos en tu caso, pero sí que es verdad que tienen esa cierta, ¿no? Rectitud, entre comillas. Así era tu madre, ¿cómo recuerdas a tu ama, como decimos aquí en Euskadi?
Sí, y es que todavía vive, Ay, perdón, afortunadamente. Berna. Oye, No, no, discúlpame, no, oye, discúlpame. estamos ya en edad, es mayor, pero afortunadamente vive. Y sí, los ingleses son distintos. Lo que he contado antes de que no lloran en público, por Mm, ejemplo, en mi familia no se lloraba en público, mientras que los españoles somos unos llorones, ¿no? sí, Yo me siento una española rara. Soy de aquí, o sea, he nacido aquí. Mis padres vivieron en Bilbao, precisamente, anda. después en Santander, y yo he nacido en Santander. Soy la primera de mis hermanos que he nacido en Santander. Los tres mayores nacieron en Bilbao. Y por tanto soy española, pero en mí también ha cuajado Mm, una parte de ese lado flemático, también muy universal, porque mm. los ingleses tienen muchos defectos como esos que has citado, y también tienen una capacidad para lo universal y para abrir la mente muy interesante, que yo también creo que he heredado. Pero bueno, en este libro lo que intento subrayar es a esos ingleses que no saben mirar al otro como un igual, ¿no? Sino que lo miran siempre como alguien menor, como alguien, sí, a despreciar en muchas ocasiones. Ese racismo, ese clasismo que han tenido muchos ingleses y que en este libro tienen los Lighthouse, es lo que he intentado reflejar, teniendo en cuenta además que es un libro que refleja a ellos, pero también a nosotros, a los europeos, a los españoles, en el sentido de que el enfrentamiento se ha colado en nuestras familias, en nuestras sociedades, y ahora mismo vivimos esa polarización en todo el mundo occidental. Pues Berna, descubriremos todos estos secretos, este misterio, este recorrido, ¿no? Por, como decimos, una época, un continente maravilloso, maravillosa novela que podría, de nuevo, llevarse al cine, quizá a bote pronto, ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá. Bueno, el cine tiene sus ritmos distintos. Ahora mismo se está en proceso todavía no de rodaje, de guión y de aprobación, la segunda de la comisaria Ruiz, que escribí hace muchos años. O sea que el cine tiene sus ritmos y sí, yo creo que es una película muy cinematográfica, muy visual también. Posiblemente requeriría un presupuesto muy grande porque claro, hay escenarios en África, escenarios en Londres, tiene unos requisitos, unas exigencias mayores, pero sí, ojalá, ojalá un día se lleve al cine. Pues hoy nos acordaremos de esta entrevista maravillosa, Berna. Un auténtico placer, un beso y un abrazo enorme, grande. Un Muchas besazo. gracias a todas, todos y buenas tardes. Gracias, Berna. Gracias. Feliz tarde. Seguimos con más actualidad. Bueno, queda muy poquito para San Fermines, nada, en cuestión de días arranca chupinazo de San Fermines, y esta misma mañana, bueno, se ha presentado, ¿no? un homenaje, vamos a decir, bueno, del encierro, lamentablemente de los caídos, de las personas que lamentablemente han fallecido durante bueno, pues todos estos años en los encierros de San Fermín, porque siempre decimos hay heridos, pero lamentablemente también hay personas fallecidas. Esta misma mañana, bueno, como decimos, ¿no? Algo muy sentido y que bueno, pues es uno de los actos también importantes, calentando motores para los Sanfermines de este año 2025. Teníamos adquirido un compromiso de pleno de, bueno, situar en la ciudad, colocar algún tipo de recordatorio, algún tipo de homenaje a las 16 personas que han fallecido durante los encierros desde el año 1910. Hemos cumplido ese compromiso mediante unas inscripciones muy sencillas realizadas en lo que para mí es el mejor sitio, el más apropiado, que es el propio monumento al encierro. El mundo del encierro es muy pequeño, hay muy buena gente y hemos tenido la suerte de conocer a Antonio y Mari, que son una gente espectacular. Bueno, pues aquí están para siempre, digamos, en los recuerdos. Bueno, pues el homenaje a esas personas fallecidas durante los encierros desde 1910, más ni menos. Los encierros de San Fermín, hemos escuchado las palabras del alcalde, Joseba Sirón, bueno, pues el resto de participantes. Nos vamos de Pamplona, nos vamos a Donostia, porque se ha presentado, bueno, pues todos los datos sobre movilidad en verano, desde los aparcamientos disuasorios, que se llaman Park and Ride, el tema de las zonas de bajas emisiones, bueno, el tema del transporte público, algo que nos invitan a conocer si queremos disfrutar de Donostia, de San Sebastián.
Aparcamientos disuasorios. Les hemos llamado Park and Ride el año pasado también porque creo que es el término internacional más común en el que cualquier persona que nos visite pueda entender que es un aparcamiento disuasorio. Gracias al acuerdo que alcanzamos el pasado año con Euskal Herriko Unibertsitatea, este año también volveremos a contar con el aparcamiento disuasorio en la zona de universidades. Estará activo desde el 7 de julio hasta el 21 de agosto. Este aparcamiento da cabida a unos 200 vehículos, así que el año pasado tuvo un uso de casi 3.500 vehículos. Bueno, pues un aparcamiento que cumplió su función a la perfección y este año repetimos ese acuerdo con... Por otra parte tenemos el aparcamiento de Ibaeta con 180 plazas. El verano pasado fue el aparcamiento más utilizado, acogió más de 10.000 vehículos. Y gracias a la colaboración con Donostia Turismo, pues este aparcamiento cuenta con una señalización que guía a las personas que nos visitan pues a las paradas de autobuses más cercanas. Estos dos aparcamientos disuasorios son aparcamientos disuasorios gratuitos, en los que para favorecer la rotación se ha puesto un límite de 24 horas. El servicio de Illumbe también, para facilitar esa rotación, se va a tener que sacar un ticket gratuito, por supuesto, pero en Illumbe tendremos la opción de aparcar 48 horas. El servicio lanzadera de bus estará activo del 12 de julio al 31 de agosto, así que el aparcamiento disuasorio de Illumbe vamos a decir que funcionará en esas fechas porque va a tener esa conexión de autobús. Todos estos aparcamientos estarán ya señalizados a las entradas de la ciudad a través de los paneles luminosos tanto de la Diputación Foral de Guipúzcoa como del Gobierno vasco. Y bueno, lo dicho, creemos que uno de los objetivos más principales de este verano es que aquellos que nos visitan tengan la información ya desde origen para que puedan ir tomando la decisión adecuada de cuando lleguen a Donosti, pues acercarse a alguno de estos aparcamientos. Hay otras dos zonas en Donosti que en verano también invitamos a utilizar, que son la zona del Parque Tecnológico de Miramón y del Parque Empresarial de Zuatzu. Durante el año, durante el curso, es verdad que no se pueden utilizar como aparcamientos disuasorios, pero ahora en verano la ocupación de esas zonas baja muchísimo, tienen una gran conexión con el transporte público, así que invitamos también a las personas que nos puedan visitar que utilicen las zonas de Miramón o de Zuatzu. Y para las personas que vienen de Iparralde, también suele funcionar bien el aparcamiento de Ficoba, que tiene 900 plazas y una conexión con Euskotren directa pues cada 30 minutos. Protocolo de regulación de tráfico. Este protocolo se instauró hace 2 años también, pero se está ajustando. Así que vamos a decir que el año pasado este protocolo se activó perimetralmente 4 veces en comparación con el año anterior que se había activado 21 veces. Esperamos que este año también la nueva manera de gestionar el tráfico dentro de la ciudad pues nos facilite que no tengamos que ir a esa gestión del tráfico perimetral. Además, este año, y gracias a la zona de bajas emisiones, contamos con paneles, allá donde suelen estar los agentes de tráfico, que mostrarán una señal de prohibido el paso para que, bueno, pues ya desde lejos también podamos ver que la ciudad está pues, en este momento de una gestión del tráfico pues, muy especial. Gehiago, como otros años, la decisión de cuándo activar estos paneles, de cuándo activar estos protocolos, se va a tomar basándonos, por una parte, viendo la situación que nos muestran las cámaras que tenemos en la ciudad, por otra parte, con agentes a pie que nos van a dar información puntual de cómo está la situación y se completa con los datos que nos dan las ocupaciones de los aparcamientos subterráneos de la zona. Para todo esto, como todos los veranos, también tendremos un refuerzo de agentes de movilidad. Respecto a los parkings subterráneos, el año pasado llegamos a un acuerdo con la empresa concesionaria de los aparcamientos céntricos de la ciudad. Se estableció una subida de tarifas para temporada estival y así poder desincentivar el uso durante el verano y esa subida estará activa hasta el mes de septiembre.
Como ya dijimos el año pasado, con esta subida, con el dinero recaudado con esta subida, se están implementando ya mejoras para residentes y para las personas usuarias de medios de transporte más sostenible. Así que desde finales del año pasado la ciudad ya cuenta con los abonos nocturnos para residentes y en breve se van a activar los abonos específicos para motos, bicicletas o patinetes. Y en breve, un poquito, ya nos va a costar un par de semanas más, pero también en breve anunciaremos el plan de electrificación de las plazas para los residentes de los que tienen vehículos eléctricos que los puedan cargar en el propio parking subterráneo. Un pequeño apunte para el metro minuto. Todos los años hablamos de este mapa de metro minuto. Tenemos que recordar, siempre animamos a utilizar el transporte público, pero Donostia es una ciudad muy caminable y con este con este metro minuto, pues mostramos entre otras muchas cosas, pues las zonas en las que se encuentran los diferentes aparcamientos periféricos, se plantean paseos saludables y bueno, pues es una manera de invitar también a hacer los recorridos que tenemos a pie, porque las distancias en Donosti pues no son muy altas. Estas son las medidas que conforman la movilidad de Donostia. Solamente para terminar ya 5 recomendaciones que hacemos desde Movilidad, desde el Ayuntamiento de Donostia. Priorizar el transporte público y la movilidad activa es fundamental. Planificar las rutas antes de acudir a la ciudad. Consultar el estado del tráfico antes de iniciar esas rutas. Consultar también los requisitos, en este caso, para acceder a la zona de bajas emisiones y hacer uso de esos park and ride o parkings disuasorios. Bueno, y se acerca la época de rebajas, ya estamos a poquitos días. La semana que viene, cuando hablamos de rebajas, queremos que ustedes disfruten de la experiencia y hablar de compras, pero compras intentar que sean sostenibles, no compras compulsivas. Cuando hablamos de sostenibilidad, productos sostenibles, reutilización, pues hombre, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar con Meritxell Hernández, CEO de Rolit. Meritxell, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, Meritxell, periodo de rebajas, bueno, ya hay incluso comercios, bueno, yo creo siempre, ¿no? La idea es que empiezan el 1 de julio, si no me equivoco, pero ya vemos, ¿no? Carteles y establecimientos que ya tienen esas rebajas. ¿Cómo podemos replantearnos nuestra forma de comprar en rebajas para que sean unas compras más sostenibles? Meritxell, ¿esto es posible? Sí, a ver, siempre es una buena ocasión para pensar y repensar, ¿no?, la manera que tenemos de hacer nuestras compras y sin pensar pues, en compras compulsivas, ¿no? O sea, es verdad que ahora pues, está muy generalizada pues, la compra masiva, queremos comprar muchas cosas muy rápido y de mala calidad. Y esto pues representa un gran impacto ambiental que muchas veces no tenemos en cuenta. Entonces, esta época pues, es un buen periodo para replantearnos todas esas cosas. Y sí que es verdad que los productos sostenibles normalmente tienen un precio más alto y pues está bien también aprovechar la ocasión de poder tener este tipo de productos más económicos. Sí, porque Meritxell, claro, cuando hablamos de esas compras compulsivas o impulsivas, ya no solamente nos pueden hacer un agujerillo en el bolsillo, cuando luego de repente miramos el extracto y decimos, madre mía, si la mayoría no necesito, ¿no? Y lo he hecho así por impulso, sino que también tienen impacto en el medio ambiente. Es decir, lo hemos comentado en algunas ocasiones, ya no solamente el tema económico, sino también el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos e hijas, ¿no, Meritxell? Estas compras tan impulsivas o compulsivas, tanto producto, aprovechando que son rebajas y venga a comprar todo tipo de sectores, pensamos en lo textil, pero también otro tipo de productos, tienen impacto en nuestro planeta. Totalmente, o sea, nos hemos acostumbrado pues eso, a comprar productos, por ejemplo, que una camiseta cueste 5 euros, sí, pero claro, si lo piensas, dices, a ver, ¿es posible que realmente una camiseta cueste 5 euros cuando está expuesta en el centro de las ciudades, en locales de miles de metros cuadrados? Entonces, todo esto al final sí que es verdad que es muy barato, pero para el planeta sale muy caro. Entonces, esto, o sea, está claro que con estos precios, pues bueno, las condiciones, es posible pues, que las condiciones laborales de hacer pues, esa prenda no sean las mejores. Generalmente son productos que
al final muchas veces son prácticamente de usar y tirar, ¿no? Que nos ponemos solo una vez. Entonces, ese es el problema, que no nos planteamos el impacto que tiene toda esta cadena, ¿no? Al final de residuos que son invisibles, pero que están muy presentes en el planeta. Mucha ropa, ¿no? de esta acaba pues, en vertederos de África, que incluso pues, muchos países del globo sur pues, están colapsando porque no pueden gestionar la cantidad de residuos que llevamos para allá, ¿no? Y eso es por eso, pues, justamente por comprar cosas que solo a lo mejor nos vamos a poner una o dos veces y en breve pues acabarán en vertederos. Se trata de un tema educacional, de cambiar el comportamiento del consumidor-consumidora, ¿no? Más si cabe en esta época de rebajas donde bueno, nos volvemos locos con lo de rebajas, tanto por ciento, o cuesta no sé cuánto, sí. ¿no? Ahí ya, no, ya nos volvemos, ya se nos va. Sí, realmente no lo necesitamos, o sea, al final claro. Lo que tendríamos que hacer es primero ir al armario, ver qué es lo que tenemos, qué es lo que realmente necesitamos, porque nos vamos a dar cuenta que no necesitamos tantas cosas. Se trata de ese cambio de comportamiento en la educación a la hora de comprar, pero ¿qué papel también juegan, Meritxell, las marcas, grandes almacenes? Es decir, en este cambio de paradigma, en esta idea de comprar de manera más consciente, más sostenible. También imagino que nosotros, que somos los responsables, pero también ellos tienen algo que decir, ¿no? ¿Quieres decir, perdona, es que he oído un ruido y no he oído bien la pregunta, el inicio de la pregunta? Perdón, ¿qué papel juegan las marcas, los grandes superficies, los grandes almacenes? Porque nosotros somos la mayor parte los responsables a la hora de comprar, evidentemente, pero toda esa publicidad, todo eso, ¿qué papel juega? ¿Qué posición tienen también las marcas, grandes superficies, grandes almacenes, tiendas en este sentido para fomentar o intentar fomentar un consumo más responsable? Pues yo creo que las marcas sí que tienen esta responsabilidad de informar, hacer pedagogía y bueno, que la gente sensibilizar a las personas para que sepan pues realmente cuál es el impacto de los productos que están comprando y fomentar pues los productos duraderos y que tengan una vida útil larga. O sea, creo que es muy importante y hay muchas marcas que ya lo están haciendo. Entonces, creo que tenemos que dar más visibilidad. Consejos, Meritxell, para estas compras más sostenibles, hablabas, ¿no? Y como proponéis, ¿no? El rollit de productos reutilizables. ¿Cuáles son algunos de esos consejos? ¿Cómo podemos poder respetar el medio ambiente y también hacer compras, vamos a decir, satisfactorias? ¿Cuáles son algunos de esos consejos dentro de los productos también que vosotros ofrecéis? Sí, a ver, pues productos no solo con la ropa, ¿no? La ropa sobre todo, pues es eso, ¿no? Pensar que sea pues una ropa que te vaya a durar, que la vayas a utilizar, la vayas a tener en el armario durante mucho tiempo, que no acabe en vertederos al cabo de nada. Luego pensar también pues en ropa también de segunda mano, que está muy bien, ¿no? Sobre todo lo que sea la reutilización. Y si ya pensando en otro tipo de productos, pues siempre productos reutilizables, siempre llevar la bolsa reutilizable, no utilizar bolsas de un solo uso, porque eso también genera, o sea, el hecho de ir a comprar y que tener una bolsa de un solo uso, pues eso también genera un gran volumen de residuos. Y siempre pues productos que todo lo que se pueda sustituir, todos los envoltorios de un solo uso que los podamos sustituir por otros productos, pues siempre pensar y replantearse cómo lo podemos hacer pues para evitar tener nuestra casa llena de basura que tengamos que ir tirando cada día y tengamos que ir llevando todos los residuos al contenedor a diario. Entonces todo esto es lo que tenemos que evitar. En nuestro caso, pues bueno, tenemos muchos productos reutilizables que sustituyen pues, todo lo que son plásticos, envoltorios de un solo uso, papel de aluminio. Entonces hay muchas alternativas y es pues informarse acerca de ello. Pues Meritxell, siempre es un placer tenerte en el programa, en este caso acercándonos a las rebajas, pero de manera consciente, responsable, sostenible, que es posible, y ahí está la clave. Se trata un poquito de cambiar un poco el chip, ¿no, Meritxell? Y poder, sí, ¿no? Hacer esas compras, pero como decimos, respetuosas con nuestro planeta, que al final
pues es lo que vamos a dejar a nuestros herederos, herederas, un planeta, esperemos Sí. que un poquito mejor, que no se vaya contaminando tanto, porque va entre todos, madre mía. Meritxell, un besazo enorme, gracias siempre por atendernos, y lo dicho, y a disfrutar las rebajas, pero de manera sostenible. Un beso. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Sí, gracias. Adiós. Pues abordamos la actualidad dentro de nuestra sección Agur Fake. Se circula un cartel en redes sociales con una supuesta conversación entre el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, y bueno, el asesor Koldo García, en el que dice que si le daba algo bueno le echaría una mano. Unos contenidos que repiten el mismo diseño y no indican el origen de la supuesta conversación, ni el momento en que se habría producido, ni el contexto. Como decimos, un contenido que se está difundiendo, mostrando un cartel con esta supuesta conversación donde, se intentan hacer favores y demás. Bueno, pues a día de hoy no hay rastro de esa conversación. En el informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sobre Santos Cerdán, donde aparecen supuestas irregularidades en contratación pública, no aparece en ningún momento ninguna conversación ni ninguna referencia a Miguel Tellado, como decimos, el portavoz del Partido Popular. También circula en redes, como decimos, una supuesta oferta de un sueldo de 10.000 euros para Koldo García a cambio de información sobre el Partido Socialista. Como decimos, no hay ningún rastro de esta conversación, ni de estas mordidas, ni de estas ofertas o ofrecimientos del informe de la UCO, de la Guardia Civil, no aparece en ningún momento, por ninguna parte, el nombre del portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado. Así que, de nuevo son bulos, una noticia fake, desinformación, para, en este caso, atacar al señor Tellado. A día de hoy no consta, no sabemos días más tarde, pero a día de hoy no consta ninguna conversación, ni ninguna mordida, ni ningún trato de favor o ninguna conversación entre Miguel Tellado y el asesor, en el caso Koldo García. También circulan mensajes que aseguran que se le retiró a una persona marroquí la nacionalidad española por no saber el idioma, por no saber español, pero tanto el Ministerio Fiscal como el de Justicia y la Audiencia Nacional denegaron su solicitud por no superar, no por no saber el idioma, sino por otra serie de motivos. Les explicamos. Se difunden estos mensajes de un hombre marroquí que perdía la nacionalidad española tras más de 20 años en el Estado por no saber leer ni escribir en español. Bueno, pues es un bulo, ya que nunca se le concedió, es decir, no ha perdido la nacionalidad española porque nunca se la han dado. Eso es para aclararles, ¿no? Como decimos, el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Justicia denegaron en su día su solicitud de acceso a la nacionalidad española al no superar las dos pruebas que son obligatorias para todo ciudadano que quiera, en este caso, tener la nacionalidad española, algo que ha ratificado la Audiencia Nacional en marzo de este año 2025, con lo cual es un bulo cuando dicen que se le retira la nacionalidad española a un marroquí que lleva 20 años en España por no saber el idioma, si es que no se puede retirar algo que nunca se le ha dado, nunca tuvo la nacionalidad por no pasar unas pruebas que son obligatorias, pero da igual que sea una persona procedente de Marruecos, que sea procedente de Rumanía o de Inglaterra. Tienen que pasar unas pruebas, unos exámenes, y si no se pasan, pues no se les da la nacionalidad. Bueno, vamos con los timos, con las estafas. Circula un supuesto sorteo de la conocidísima marca Moët Chandon, con el que podemos ganar, que ahora que bien nos vendría, fresquito, una nevera llena, en este caso, mucho contenido, una nevera llena de champán, si respondemos a una sencilla encuesta. El mensaje invita a celebrar, además, este verano con un toque de lujo, brindando con Moët Chandon. Ojo, cuidado, que cada botella cuesta un ojo de la cara. Bueno, pues en el caso una nevera llena. Bueno, es un timo. Se trata de un nuevo caso de phishing, que es ya saben, esa técnica utilizada para obtener datos personales y bancarios. El enlace fraudulento nos redirige a una página web que intenta suplantar la identidad de la conocida marca. Si se accede desde un teléfono móvil, aparece una web sin relación con la web oficial de Moët Chandon, en la que los botones apenas funcionan. El objetivo es engañar a los usuarios
y usuarias para que participen en una supuesta encuesta y compartir el enlace con nuestros contactos de WhatsApp. Una vez completado el cuestionario, se pide al usuario seleccionar cajas de regalo, siempre hallando la nevera en la segunda opción. Después se le dirige a otra página web donde se solicitan datos personales como nombre completo, dirección, correo electrónico y teléfono. También se indica que hay que pagar 2 euros en concepto de envío, lo que podría suponer el alta en un servicio, además de pago no deseado y generar cargos en nuestra cuenta. Así que ojo, cuidado, no picar con este timo que no regala Moët Chandon ninguna nevera llena de champán, ni siquiera una botella. Bueno, en las últimas semanas el entorno del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto sacudido, ¿no?, por esa trama de corrupción que afecta a altos cargos del partido. Bueno, en este contexto, algunos miembros del actual equipo de gobierno y el propio Sánchez han señalado públicamente que el Partido Popular destruyó a martillazos discos duros y ordenadores utilizados por el tesorero Luis Bárcenas en la sede de la calle Génova para ocultar pruebas de corrupción en el año 2013. Bueno, pues no hay ninguna prueba del que de que el Partido Popular, el PP, destruyera discos duros a martillazos. De hecho, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, no se menciona en ningún momento que estos discos duros fueran destruidos, en concreto, a martillazos. Según la resolución, los dispositivos fueron sobrescritos 35 veces y rayados, eso sí, para su destrucción, pero no se hace referencia a una destrucción física violenta con un martillo. Esto no es así, así que esas informaciones, ¿no?, de que fueron dañados, ¿no?, a martillazo puro y duro, a golpetazos, pues no es así. Fueron reescritos o fueron dañados o rayados, pero no hubo un martillo por ahí pululando en ningún momento. A modo también informativo, el conocido, ¿no?, magnate, ¿no?, empresario, ¿no?, de la tecnología, y yo siempre digo ex amigo, ¿no?, pues me parece que ellos se llevan ya también, es amigo de Donald Trump, Elon Musk, ha expresado públicamente su enfado con Grok, la inteligencia artificial, la IA, de su red social Twitter, ahora X, por citar a medios tradicionales en sus respuestas. El dueño de X ha dicho que volverá a entrenar al chatbot con información que, según él, falta y buscará eliminar errores, y ha pedido a sus seguidores y seguidoras que le envíen hechos divisorios para este fin. El plan plantea riesgos, y es que una IA puede heredar los sesgos de sus desarrolladores y datos de entrenamiento, lo que puede resultar en discriminación y desinformación. Musk parece haber cambiado la opinión positiva que tenía de Grok, de su IA, y ha mostrado su descontento cuando el chatbot respondía a un usuario que los datos sugieren que la violencia política del ala derecha ha sido más frecuente y letal. Dice que son fallos garrafales, dice que está repitiendo Grok lo que dicen los medios tradicionales y que estamos trabajando en ello, con lo cual se cansa de que su IA cita a los medios tradicionales, medios que contrastamos la información, y promete un nuevo entrenamiento. Como dice, pues volverá a entrenar a su IA para agregar información que, según él, falta en sus datos y eliminar, así también lo dice él, errores. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, acudía ayer por la tarde a la jornada celebrada en Bruselas con motivo del 20 aniversario de la red TNT, Trans-European Transport Network, para impulsar la movilidad sostenible transfronteriza entre los Estados de la Unión Europea a través de ejes de movilidad previamente identificados como estratégicos. Urge al gobierno francés a impulsar la red ferroviaria de alta velocidad en el sur del país. Reclama a las instituciones europeas que exijan al Estado vecino el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta materia. Euskadi es una comunidad fronteriza y, como tal, para nosotras es de vital importancia la TEN-T, una herramienta para fomentar los ejes de la movilidad transfronteriza con líneas que priman la movilidad sostenible. Hoy celebramos el 20 aniversario de la TEN-T, pero además de celebrar, debemos reivindicar los compromisos adquiridos por los Estados. España está haciendo un gran esfuerzo para que la alta velocidad llegue hasta Irún, esfuerzo que asumimos también desde el Gobierno vasco, desarrollando algunas de las obras de la Y vasca. Pero Francia debe redoblar sus esfuerzos para implantar la alta velocidad al otro lado de la frontera, y Europa tiene que utilizar todas las herramientas a su alcance para que esto ocurra, llegando incluso a imponer sanciones en el caso de que fuera necesario.
Bueno, y vamos a hablar de deporte. Este fin de semana, pruebas de triatlón en Donostia con importantes nombres, alto nivel y sobre todo con el objetivo de fomentar la actividad física, con la presentación de los diferentes triatlones, como decimos, de este fin de semana en la capital guipuzcoana. Nos despedimos. Mañana volveremos con más temas y más ganas de compartir cada tarde con todos ustedes. Un besito, Vidarte, agur. Bueno, que si San Sebastián es una ciudad del deporte, pues en gran medida es por fines de semana como este, por pruebas como estas, por la red de colaboración que en torno a estas pruebas se teje, con promotores deportivos como el Atlético San Sebastián, auténtico referente en la ciudad en tantas disciplinas y en tantas cosas, y también, por supuesto, por las entidades como Laboral Kutxa, que empujan estos proyectos para hacerlos crecer, para hacerlos sostenibles, y ahí estamos naturalmente las instituciones, ¿no? El Ayuntamiento de San Sebastián, Donostia Kirola, tiene mucha suerte de este ecosistema deportivo, tiene mucha suerte de contar con toda esa energía que en torno al deporte se plasma en una ciudad, como decía antes, del deporte, en una ciudad en la que las calles y las instalaciones deportivas están llenas de personas que practican deporte, que desarrollan actividad física, pero también de muchos eventos y también de muchas citas especiales que hacen del deporte un punto de encuentro, un punto de unión de la ciudadanía y también herramientas de transformación social, ¿no? Y de crecimiento y de progreso social. Desde luego el triatlón femenino que tendremos el sábado, pues es buen ejemplo de ello, ¿no? Una cita que impulsa la igualdad, que obviamente también impulsa la vida saludable, pero que tiene una parte de reivindicación que queremos subrayar, ¿verdad? Que además crece un 17% este año respecto de otras ediciones, y eso pues apunta a cuáles son las capacidades que tiene el deporte para sumarse a la lucha por la igualdad y a ser, como decía, pues un elemento de transformación social, ¿no? Será un bonito recorrido, será un bonito momento el sábado para que muchas mujeres se animen a hacer un triatlón en San Sebastián y a hacer deporte y abrir ese camino que masivamente ya están recorriendo las mujeres en el deporte donostiarra y que en cada cita vemos refrendado, ¿no? Y después el domingo en el Memorial Onditz, pues 38 edición, se dice pronto, una cita de referencia, el triatlón de modalidad olímpica más veterano de España, grandes triatletas, gran nivel deportivo y gran marco, ¿no? Nos rendiremos al tópico, pero es que es cierto, ¿no? Un triatlón que se desarrolla en la bahía, que se desarrolla en los lugares emblemáticos de una ciudad con los atractivos de San Sebastián, pues tiene ese plus. Así que muchísimas gracias a todos los que hacéis posible otra vez una prueba de estas características, a los patrocinios, veo aquí también al Diario Vasco, siempre fiel a estas citas deportivas, y este es el camino, ¿no? Entre todos ir armando pruebas que unan lo deportivo con la reivindicación social, con la transformación social, con la fiesta, el disfrute y una vida saludable para tener una San Sebastián mejor. Que a la reputación y al prestigio de la Memorial Onditz se le suman los valores de la triatlón de la mujer, esos espacios que necesitamos todavía tener casi en exclusivo y adaptado para mujeres que empiezan, para reducir esa brecha que todavía existe en la participación de las grandes pruebas, de las pruebas más exigentes, que siendo capaces todavía nos quedan muchos obstáculos físicos de gestión del tiempo o muchos obstáculos relacionados
conformados con nuestra creencia y esa violencia estructural o incluso esas limitaciones simbólicas que todavía pesan en el sistema, y que tener este tipo de pruebas nos ayuda a acortar esas desventajas. Son espacios donde todavía son necesarios porque son espacios donde nos empezamos a sentir seguras, empezamos a disfrutar del mar, de correr, de la bicicleta, de los valores como la sororidad, el compañerismo, que acompañan también a las pruebas de alto rendimiento, pero que para nosotras a veces son inalcanzables porque el camino se nos hace un poquito más difícil. Encontrar tiempo, encontrar oportunidad, requiere de este tipo de pruebas y de la osadía, de la valentía también de organizadores, de patrocinadores y de participantes que quieran hacer ese recorrido para que un día pues en las pruebas deportivas veamos ese ansiado 50-50 o 60-40, pero en favor de una participación de la mujer, porque significa que habremos derribado muchas barreras, obstáculos visibles e invisibles, y habremos conseguido encontrar en la sociedad nuestro espacio para participar como ciudadanas libres e iguales que somos. Nuestro reconocimiento especial, lo primero de todo, a Laura Alcucha, que es el patrocinador principal, al Diario Vasco, a Insalus, a Coca-Cola, Moyúa, La Perla y a Aso Motor, y así como al resto de todos los patrocinadores con los que contamos. Centrándonos en el triatlón de la mujer, este es una prueba deportiva que celebra la participación femenina en el mundo del triatlón, combinando natación, ciclismo y carrera, en un formato accesible para todas las edades y niveles. Esta carrera no solo promueve la actividad física, sino también el compañerismo, la igualdad y, lo más importante, la visibilidad de la mujer en este deporte. Más que una competición, podemos decir que es una celebración, y bueno, hoy, 15 años más tarde, podemos decir que no solo hemos mantenido vivo este espíritu, sino que lo hemos hecho crecer con toda la comunidad de mujeres que se apuntan año tras año. Este 28 de junio, a las 3, 280 mujeres se van a juntar para competir y celebrar este día tan especial. Cabe destacar, como ha dicho Iñaki, que es el 17% más que el año pasado, cosa que lamentablemente el año pasado se tuvo que cancelar por la meteorología, y desde el Club Atlético sí que hemos querido tener un gesto para agradecer su apoyo, ofreciéndoles un descuento este año para participar en la carrera. Y bueno, el resultado ha sido buenísimo, y gracias a estas mujeres que un año más han vuelto a confiar en nosotros. Un poco para comentar las características de la prueba: son 300 metros a nado por la Bahía de la Concha, después 10 kilómetros en bici, saliendo de boxes por el Paseo de la Concha hasta Antiguo e Higara y vuelta. Y por último, entran a boxes y 2 kilómetros a pie por el Paseo de la Concha hasta el túnel del Antiguo y vuelta. A Triatlón Onditz tenemos la 38 edición, es una de las triatlones, como bien ha dicho Iñaki, más antiguas de España. De las más clásicas, sobre un recorrido que pues, a la gente obviamente gusta mucho. Es en distancia olímpica, lo cual conlleva 1,5 kilómetros a nado, que se hace dentro de lo que es la Bahía de la Concha. Son 40 kilómetros en bici que unen pues, localidades como desde Donosti, pasando por Usurbil, por la 634, llegando hasta Orio, y luego pues, la vuelta se realiza por Riegeldo, ¿no? Un circuito de bici también muy exigente a nivel de, bueno, pues de que hay unas rampas importantes, pero a la vez también muy, muy vistoso y muy, muy bonito. Con ciertas partes también más peligrosas, sobre todo en el descenso de Higueldo y demás, pues, pero que hay que tomárselo con calma y eso, ¿no? Y luego una carrera a pie, 10 kilometro korrika, izango ditu hirugarren proba horrek, hiru buelta osatuz Kontxako pasealekuan, Eduardo Txillida pasealekuraino, ez?
Bueno, pues eso, un recorrido muy bonito, en una participación que este año también tiene ese componente internacional, como todos los años intentamos tener, por destacar un poco las favoritas chicas, que tenemos 90 participantes, también otro dato a destacar, decía Goizane, ¿no? O sea, el 50-50 que muchas veces se habla en la participación más, yo creo que carreras a pie y demás, en el mundo del triatlón y digamos en distancias un poco más grandes, nosotros tenemos un 20% este año de participación y comparando con otras triatlones de la zona y de España y demás, pues es un porcentaje muy importante y con el cual nos sentimos muy satisfechos. Bueno, en cuanto a las favoritas, pues tenemos un par de favoritas principales, que es Paula del Pozo, guipuzcoana, y la australiana Micaela Messer, que el año pasado fue segunda. Entre ellas entendemos que será la lucha un poco por la txapela y también puede estar en la pelea una coreana que se llama Guiru Queen, que son un poco las tres candidatas al podium, ¿no? Pues tenemos participación internacional, tanto europea como pues internacional un poco más de élite, con triatletas, pues como decíamos, que vienen desde Corea, Singapur, China. Bueno, estamos muy contentos de mantener un poco ese espíritu internacional. Ezin gara ahaztu bolondresekin, los voluntarios tan indispensables en un evento como estos. Reuniremos en torno a 250 voluntarios los días previos y el fin de semana, tanto del Triatlón de la Mujer como del Memorial Onditz, y pues bueno, desde aquí pues agradecer su colaboración, que yo creo que es el punto más importante y lo que no puede faltar en una organización de este tipo. O sea, sin los voluntarios no hay organización, no hay ayudas, no hay nada, ¿no? Entonces, muchas gracias a ellos por la colaboración. Bueno, quería agradecer también, por último, y ya termino, un poco en una organización bastante compleja como es un triatlón, pues agradecer pues al Departamento de Movilidad de Donosti, que se vuelca también con el evento, a tráfico de la Ertzaintza del Gobierno Vasco, que también pues para la carrera en bici y tal pues nos echa una mano importante, todos los permisos que nos dan también desde Costas, desde Capitanía Marítima, bueno, pues un sinfín de gente y agentes que pues nos echan una mano para que esto sea posible.